Que mi buen Dios les bendiga, hermanos amados. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Pero antes quiero preguntarles, ¿cuál es la razón por la que usted está ahí, reunido en su hogar, reunido con su familia, con sus hijos, con su esposa? ¿Cuál es la razón que lo ha llevado a tener este culto de adoración familiar, levantar un altar para Dios en medio de esta pandemia? ¿Qué lo motiva a usted como mamá, como hijo, como padre, a decirle: Señor, yo quiero que entres en mi hogar, yo quiero que invadas con tu presencia esta casa? Y que este hogar se transforme en un altar de adoración para ti, Señor. ¿Qué lo motiva? Quiero compartir con ustedes este tema. Una visita que restaura vidas. Una visita que restaura vidas. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino, refiriéndose a Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Es imprescindible entender para qué recibimos a Jesús en nuestra casa. Recordamos que Marta le recibió. Y allí estaba Lázaro y estaba María. Y le recibió como una de las varias visitas que Jesús hizo en ese hogar. Y al estar en ese hogar, Jesús nos confronta con una realidad que es esta. Él quiere no solamente entrar en tu vida, en mi vida, sino también quiere entrar en nuestros hogares, en nuestros espacios, en lo que nosotros llamamos casa, hogar, familia. Jesús hizo 12 visitas a hogares. En todo su ministerio terrenal, Jesús hizo 12 visitas. Para mí son 11. Y ya se los voy a explicar por qué. Son 11 visitas. Estuvo 12 veces en alguna casa, dentro de una casa. Pero para mí son 11. Mire, la primera vez que Jesús visita un hogar fue el hogar en Caná de Galilea. Allí fue establecido su primer milagro. Esto se describe en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. El primer milagro transformó el agua en vino. Cuando invitaron a la mamá y al papá de Jesús, Jesús fue con su familia, pero invitó a sus discípulos. Y allí a esa fiesta, no sé si llegaron, paracaidistas han habido siempre, pero no sé si llegaron o fueron invitados saduceos, fariseos, herodianos, doctores de la ley. Estaban allí en esa fiesta, en ese casamiento de alguien importante que no vamos a escudriñar ahora quién era. El hecho es que Jesús está allí y avanzada la noche, la mamá le dice: hijo, se acabó el vino. Y Jesús le dice: ¿dónde están los recipientes que contenían el vino? No hay recipientes con vino, solo hay recipientes con agua. Y Jesús va y ora sobre esos recipientes y se transforman en el mejor vino que alguien tomó en esa noche. Y me imagino que la murmuración fue para varios días después. ¿Cómo sirven el vino bueno cuando nosotros nos vamos? Esa fue la realidad. Ese fue el primer milagro de Jesús en la primera visita que hace a un hogar el maestro. Luego, la segunda casa, el segundo hogar que visita
Cristo fue la casa de Pedro, descrita en Lucas capítulo 4, versículos 38 al 39. Esta es la segunda casa. Le avisan a Pedro: tu suegra está enferma, está bien complicada. Entonces Pedro hace un movimiento, Jesús discierne qué está pasando y le dice a Pedro: vamos a tu casa. Y Pedro no se sentía, me imagino, no se sentía tan bendecido, tan privilegiado como para que el maestro fuese a su casa. Y tal vez puso algunos obstáculos: Señor, no es necesario, no puedes hacerlo, no lo hagas. Y Jesús va de igual forma. Y al llegar a casa de Pedro, al entrar en el hogar de Pedro, ve que su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma, muy enferma, con una fiebre muy alta. Y Jesús oró por esta mujer y la fiebre la dejó, desapareció, se fue. Y entonces dice la Biblia que esa mujer le agradeció de tal forma que le sirvió a Jesús con toda su familia. En el caso anterior, cuando Jesús entró a la casa de Caná de Galilea, transformó el agua en vino. Tal vez en tu hogar hay una necesidad de transformar situaciones, de convertir algo malo en bueno, de transformar, crear, hacer algo de la nada que se transforme en algo óptimo, en algo bueno. Tal vez has estado rogando para que Dios haga algo, cree algo y no has podido verlo. Con esta visita Dios puede hacerlo. En la casa de Pedro, Jesús sanó a su suegra y la mujer le servía junto a su familia. Tal vez necesitas un milagro sanador. Tal vez, amado hermano, amada hermana, necesitas que el Señor haga algo en tu salud, transforme esa enfermedad en salud, haga un milagro de sanidad. Y Dios hoy lo puede hacer, te lo aseguro, te lo doy escrito. Cristo es el Señor de la salud, de la sanidad. Él puede obrar un milagro hoy día en tu casa, en tu hogar, si lo dejas entrar. La tercera casa que Cristo visitó fue la casa de descanso en Cafarnaúm. Lucas capítulo 5, versículo 17 al versículo 26. Esta casa le servía a Jesús como descanso entre todos sus viajes, su ir y venir, su agenda tan agitada y tan estresada. Esta casa le servía como descanso. Pero un día se pasan la información uno a otro, se dan el dato, se entregan la información. Está el Señor, está Jesús aquí. Entonces se aglomeró, se llegó tanta gente a esa casa que era imposible entrar, arrebatada, arrebosada, completamente llena la casa. Pero había algo que hacer. Y entonces unos hombres que creían que Jesús podía hacer un milagro, bajan a un amigo. No pudiendo entrarlo por ningún lugar de la casa, lo baja por el techo. Y entonces a través de el techo llega a los pies de Jesús. Y Jesús le dice al hombre, inválido desde su infancia: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, infaltables murmuradores de aquellos tiempos, comienzan a decir: ¿quién es este que puede salvar y perdonar pecados? Entonces Jesús le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder no solo para salvar y perdonar pecados, le dice al que está tirado en la cama: levántate, sé sano. Y el hombre se levantó y fue un testimonio extraordinario en aquella región.
Pero lo que obró el milagro en ese hombre no fue la murmuración de los otros, sino fue la fe de sus amigos, los que lo bajaron. Jesús, viendo la fe, sintiendo, percibiendo, viendo la fe, porque Jesús ve la fe, y viendo la fe de esos amigos, sanó al que estaba enfermo. Amado hermano, amada hermana, tal vez tu fe, tu creencia en Cristo puede obrar milagros en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos. Es tiempo de echar mano de aquello que has creído, de lo que está en tu vida, dando que hablar a otros la fe, el evangelio de Jesucristo en tu vida. La cuarta casa que Cristo visitó fue la casa de Mateo, o también llamado Leví. Lucas capítulo 5, versículo 29 al 32. Mateo era un cobrador de impuestos. Estaba acostumbrado a ser el enemigo público número 1 de Israel, porque trabajaba en favor de los romanos y en contra de los hebreos, cobrando impuestos para que los hebreos pudieran funcionar y hacer sus quehaceres diarios. Y no podían entender cómo un hebreo era obstáculo para el resto de los hebreos, cómo un judío cobraba a otro judío aquello que no debía cobrar, según lo que pensaban los judíos. Pero así se sustentaba el reino, el imperio hebreo, cobrando impuestos. Entonces Jesús entra en la casa de este hombre, Mateo. Cuando está cobrando sus impuestos, Jesús le dice a Mateo, tú. Y Mateo, Leví, lo mira y le dice, tú, sígueme. Y dice, amado amigo, hermano querido, le dice la Escritura que ese hombre dejó todo lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Extraordinario. No sé si yo estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos, todo lo que estamos haciendo por causa de un llamado de Jesús. Pero ese hombre que tenía muchas riquezas, que tenía un bienestar económico muy bueno, dice la Biblia que dejó todo enseguida y le siguió. Si la Biblia dice que el hombre dejó todo y enseguida le siguió, yo creo lo que la Biblia dice. Y para festejar su llamado al discipulado, Mateo hace un banquete, le ofrece una fiesta a Jesús. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, la gente debe hacer una fiesta, un banquete espiritual. Dejó todo tirado y le siguió. Y luego ese hombre se transformó en uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Todo por obedecer, todo por dejar sus bienes materiales, físicos, todo lo que tenía lo dejó y siguió a Jesús. No sé si será nuestro caso hacerlo de esa forma. El quinto hogar que Cristo visitó es el hogar de Simón. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 46. En esta casa trajo unción y perdón. La costumbre era que el hombre que llegaba a una casa, lo sentaban, ponían agua en sus pies, alguien del servicio de la casa le ofrecía agua para sus pies y para sus manos. Y no era para matar el coronavirus precisamente, era por una tradición de refrescar los pies del que llegaba a la casa y lavar las manos con las que comería. En la casa de Simón, nadie le ofreció agua para los pies ni para sus manos.
Y entonces, mientras Jesús está con Simón conversando, viene una mujer, se postra ante los pies de Jesús y comienza a llorar, a llorar, a llorar. Y con sus lágrimas, amados hermanos, lavó los pies del Maestro. ¡Qué extraordinario! Con las lágrimas lavó los pies del Maestro. Alguien habrá pensado, ¿y cómo se los va a secar? Y con su pelo secó los pies del Señor Jesucristo. Primero los lava con sus lágrimas y los seca con su cabello y los enjuaga, los limpia con sus besos de amor, con sus manos. Y luego la mujer, de la que todos estaban expectantes y tenían una crítica terrible para esa mujer, saca un perfume de entre sus ropas, carísimo. No lo había usado para nadie, ni para ella, ni para nadie más. Y se lo derrama en los pies de Jesús. Y la habitación se llenó del olor extraordinariamente agradable de aquel perfume. Y Jesús le dice a este hombre, Simón, cuando entré en esta casa, nadie me ofreció agua para mis pies. Nadie me ofreció agua para mis manos. Pero esta mujer no ha cesado de llorar y lavar mis pies y mis manos con sus lágrimas, con su pelo y con su perfume. Y Jesús, mirando a la mujer con un aprecio tan extraordinario, con un amor tan grande, mientras la miraba, este hombre llamado Simón le dice, Señor, pero Jesús le dice a la mujer, cállate tú, Simón, y le dice a la mujer, mujer, levántate. Todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Y la mujer se levantó y lloró y alabó el nombre de Dios. Abrazó a Cristo, le dio besos y no quería soltar al Maestro porque el Maestro desprendía, emanaba una unción, una gracia tan atractiva. Y Simón le dice, Señor, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Yo soy Simón, yo te abrí las puertas de mi casa, yo te dejé entrar en mi hogar. Y Jesús le dice, ¿has visto lo que la mujer hizo? Ella ha pecado mucho y ha sido perdonada mucho por lo que hizo. Y entonces agrega esa frase extraordinaria, amigos amados. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Necesitamos entender lo mucho que el Señor nos perdonó para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas de tal forma, hermanos amados, que podamos amar mucho, sin condiciones, como Cristo amó a esta mujer sin condiciones. La sexta casa que Jesús visitó en toda su vida fue la casa de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 41 al versículo 56. Jairo, dice la Escritura, que era un principal en la sinagoga judía, respetado, estudioso, Mateo, entendido en la palabra, conocedor de la palabra. Y su hija estaba gravemente enferma, pero era sábado. No podía hacer nada. Las sinagogas estaban cerradas, los médicos no trabajaban porque era sábado. Y Jesús le dice, vamos a tu casa. Y Jairo dice, Señor, yo entiendo lo que quieres hacer, pero no se puede. Entonces Jesús le dice, ¿es tu hija o no es tu hija? ¿Harías algo por tu hija? ¿Harías tú, hermano amado, algo fuera de lo normal por tu hija? ¿Qué harías por tu esposa? ¿Qué harías por tu esposo? ¿Qué harías por tu hija? ¿Por tu hijo? ¿No darías mucho? Entonces Jesús le dice, vamos, Jairo, hay que sanar a tu hija. Y Jesús le dice,
tenemos que entrar y ella será sanada. Y Jesús quiere ir y Jesús habla y le dice, Jairo, vamos. Y Jairo está perplejo porque es sábado y él es un principal de la sinagoga. No podía transgredir sus propios principios. Hay principios que no nos sirven para nada. El camino al infierno está pavimentado de principios buenos, bonitos y baratos, amados hermanos, que no conducen a nada bueno. Cuando Jesús va a la casa de Jairo, en el camino alguien viene y le dice, a Jairo, Señor, la niña murió. Y Jairo se desestabilizó, se descompensó y lloró y le dice, Señor, ya no es necesario. Y Jesús le dice, ¿por qué no es necesario, Jairo? La niña está durmiendo. No, Señor, los especialistas que fueron a verla dicen que murió. Jairo, ella duerme. Tranquilo, Jairo, tranquilo, Pedro, tranquilo, Juan Carlos, tranquilo, Pablo, tranquilo, Miguel, tranquila, Susana, Carlos y Gloria, tranquilo, Hugo y Willy, tranquilo, Jorge, tranquila, Lisette, tranquila, Javiera, tranquilo, porque lo que Dios hace vivir, nada lo mata. Nada lo puede finiquitar. Lo que has perdido, Dios te lo va a dar. Y lo que Dios te ha quitado, nadie te lo devolverá. Paz en tu vida, tranquilidad, porque lo que vives es circunstancial. Gloria a Dios, aleluya. Es circunstancial, no se ha terminado tu vida, no se ha acabado el mundo. Dios está entrando en tu casa, está limpiando tu hogar para hacerlo más cómodo para su presencia. Para dejar entrar a Cristo tienes que abrirle la puerta. No te opongas como se oponía este hombre, Jairo. Déjalo que entre, porque dentro comenzará a hacer milagros que hasta a ti te sorprenderán. Cambiará cosas en tu vida que nunca fueron cambiadas ni por ti mismo. Pero tienes que darle la entrada, tienes que dejarle pasar a tu hogar. Jesús fue y le dice, tranquilo, Jairo, tranquilo, hermano, en tu casa, tranquilo. Lo que está sucediendo, yo lo controlo, yo lo superviso, yo lo estoy controlando. Tranquilo, tranquilo. Tienes que tener paz. Allí aparece Jesús y entra a la casa y en la habitación de la niña le dice, niña, levántate. No hay gritos, no hay saltos, no hay movimientos bruscos, no hay lenguas extrañas, no hay lenguas del espíritu, solamente niña, levántate. Y la niña se levantó, anda a comer algo porque estás debilitada. Y la niña fue a comer y salió Jesús de la mano de la niña. Cuando todos decían, murió, Cristo dijo, no ha muerto. Cuando todos dicen se acabó, Jesús dice no, se ha acabado para ti la bendición. Cuando todos dicen no hay, Dios te dice sí hay. Oh, gloria a Dios. Cuando todos digan se acabó tu trabajo, Dios va a decirte tengo uno mejor. Cuando te digan no hay que hacer en esta empresa, estás despedido, Dios te va a decir acá te tengo uno mejor y mejor pagado. Porque Dios gobierna la circunstancia. Deja entrar a Jesús y deja que Jesús saque el egoísmo, la mezquindad, la falta de generosidad, todo lo que no has hecho hasta ahora. Todo lo que no has dado hasta ahora, todo lo que no has bendecido hasta ahora es tiempo de hacerlo, bendecir, dar, ser generoso para que en el momento del milagro el Señor esté pendiente de tu vida.
No sé si logras entender lo que Dios te está hablando. Tal vez hay algún tipo de muerte en tu vida, algo murió y necesitas que Jesús te visite hoy. La séptima casa que visitó Jesús, la casa de Marta y María, allí llevó palabra, pero también llevó reprensión. Cuando Jesús entra en la casa de María, descrito en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, el Señor entra y Marta corriendo se va a la cocina a preparar panecillos, café, comida para el maestro, y Jesús se va a la sala y María se tira a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Y Marta le dice: Señor, ¿no te da pena, no te da cosa que mi hermana está ahí escuchándote y yo acá como empleada trabajando para traer un café, para traer panecillos? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte. Tal vez necesitas cambiar un poco de ajetreo, de trámites. Tal vez necesitas dejar de hacer muchas cosas humanas y meterte un poco más con el Señor, acercarte un poco más a Dios. Tal vez necesitas comenzar a establecer un vínculo y una intimidad con Dios que nunca habías tenido y dejar los panecillos y el café. Tú me entiendes lo que te quiero decir. María se puso a escuchar la palabra, estudió la palabra, sabía lo que el Señor estaba diciendo. La octava casa que Cristo visitó fue la casa de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos al igual que Mateo. Y está descrito en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Allí llevó salvación, restauración y generosidad. Zaqueo le cobraba al pueblo y le cobraba un poco más para dejarse una colita, un poquito para él. Para los romanos esto, para mí esto y esto otro, un poquito más. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pero Zaqueo era hebreo, pero era hebreo no salvo. Por eso que Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y trajo Jesús a la vida de Zaqueo un entendimiento que le estaba robando al pueblo, y el que le roba al pueblo le roba a Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu te dice. Si tú piensas que yo digo esto por ti, tienes razón, lo digo por ti, porque ya Dios me lo dijo para mí. En noveno lugar visitó la casa de Marcos, en la cena del Señor, es descrita en Lucas 22, del 10 al 14. Aquí Jesús trajo comunión, intimidad, y le dice en el versículo 22, capítulo 22, versículo 15, ¿cuánto tiempo he deseado estar con ustedes en la Santa Cena? ¿Cuánto tiempo Dios ha necesitado estar en tu hogar en una cena íntima? Santa Cena, la cena del Señor, la que por muchos años hemos participado aquí en la iglesia colectivamente. Dios necesitaba este tiempo y mandó esta pandemia y estableció esta cuarentena para que estemos en la casa y tomemos la cena de manera familiar. Le dice: ¿cuánto he deseado estar con ustedes? Esa fue la visita al cenáculo, se le llama, porque allí se hizo la cena del Señor. Y yo me responsabilizo de lo que digo. Creo que fue la casa de Marcos. La 10ª visita, la casa cuando va con los caminantes de Emaús.
Va con los caminantes y ellos conversan y conversan acerca de lo acontecido. Y Jesús le dice, ¿qué pláticas tienen? Es que tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. Aquel Jesús que dijo que se levantaría, murió y hace 3 días que ya no ha resucitado como él lo había dicho. Y Jesús escucha lo que ellos dicen y escucha lo que ellos dicen. Pero cuando estaba en la casa, cuando él dice la Escritura que hizo como que iba más allá. Y esos caminantes, discípulos de él, que no lograron reconocerlos, amigos amados. Los discípulos caminantes hacia Emaús no son discípulos de Emaús. Los caminantes van hacia Emaús. Y Jesús se agrega a esa caminata. Pero Jesús quiere esclarecerle a ellos porque son 2 discípulos muy importantes. Cuando llegan a la ciudad de Emaús y se van a alojar en la posada que acostumbraban a alojar, entonces Jesús hace como que va más lejos y los discípulos le insisten que se quede con ellos. Entonces en ese hogar Jesús les abre los ojos cuando partió el pan y ellos dicen, ¿acaso no era Él el que partía el pan de esta forma? Y allí Jesús desapareció. Y ellos entendieron que estaban equivocados en sus comentarios acerca de que Jesús había sido un mentiroso, porque no había resucitado, porque ahora sabían que sí estaba resucitado. La 11ª casa, la casa número 11 que Jesús visitó, descrita en Juan capítulo 20, versículo 19 al versículo 23, fue la casa de los discípulos. Esta fue su penúltima visita, entiéndame bien, escúcheme, penúltima visita. Cuando los discípulos están todos llorosos, tristes, angustiados y lamentándose, y llega Jesús y les dice, paz a vosotros, paz a ustedes, tengan paz. Y entonces los discípulos quedan atónitos, quedan asombrados en medio de la incertidumbre que ellos tenían de resucitó o no resucitó. ¿Era verdad o no era verdad lo que él decía? ¿Creemos o dejamos de creer en lo que nos enseñó? En ese momento el Señor Jesucristo les dice, reciban el Espíritu Santo. Y les da una unción tan sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo, que allí ellos fueron confirmados con una unción, un derramamiento que fue distinto a lo que ellos después recibieron en el aposento alto, porque cuando se juntaron los 120 en el aposento alto, estos discípulos de Juan 20 ya estaban. Los discípulos de Juan 20, 19 al 23, ya habían recibido una llenura del Espíritu Santo, ya hablaban lenguas angelicales. Esto es una revelación para tu vida. Entonces, cuando Jesús le dice, no se vayan, quédense aquí, Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ya habían 12 hombres que estaban llenos con la presencia de ese Espíritu Santo manifestado en lenguas, porque ya Jesús les había dado esa unción. Porque yo no puedo creer que Jesús derramó aquí en Juan 20, 19 al 23, una presencia, una unción del Espíritu Santo, y en Hechos 1, 8 derramó otra unción distinta del Espíritu Santo. Entonces los que estaban allí, los 120, ya estaban con un grupo de gente, los discípulos de Cristo, que tenían una revelación, una unción, y ya hablaban en lenguas y fueron transmisores, transmitieron la presencia del Espíritu Santo. Eso se llama transferencia.
Cuando tú hablas bien, tus hijos hablan bien. Cuando tú hablas mal, tus hijos hablan mal. Cuando tú te drogas, tus hijos se drogan. Cuando tú eres alcohólico, tus hijos salen alcohólicos porque hay una transmisión, una transferencia espiritual. Por eso Pablo dice, no impongáis las manos con ligereza. Entonces, cuando tú eres generoso, tus hijos son generosos. Y cuando tú eres generoso, Dios te trata con generosidad. Y tus hijos son tratados con generosidad. ¿Me entiendes, amado hermano? Allí los discípulos recibieron una bendición extraordinaria. La 12ª casa, la casa número 12 que Jesús visitó, a la que yo personalmente me responsabilizo de esta idea, le llamo la casa 0, porque aunque está dentro de las 10 casas, entre el ranking número 10, es en el proceso de visitaciones, fue la casa número 10. Si usted analiza en la Biblia, se va a dar cuenta que la 10ª casa que Jesús visitó fue esta. Pero para mí, esta fue la -1, la 0. Porque es la única casa a la que Jesús no quiso ir. No quería ir. No estaba dispuesto a ir. Pero lo hizo por obediencia al Padre. Y es lo que describe el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 57. Cuando visitó la casa de Caifás. Es la única casa en la que Jesús no quería estar, porque aquí fue burlado, juzgado, fue maltratado. Hay ocasiones en las cuales contristamos de tal forma a la persona del Espíritu Santo que no quiere estar en nosotros, amados hermanos, porque no hemos actuado como Dios ha determinado que actuemos y nos hemos transformado en rechazadores de la casa para que habite Jesús. Es como cuando alguien llega, cuando tú mismo has llegado a la casa de alguien y ves la cara, y la cara te habla más que las palabras, y te dicen bienvenido, y te abrazan, y te dicen qué bueno que viniste, y tú sabes que no quieren que estés ahí, y tú piensas, voy a buscar cualquier excusa para irme. Le ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Estamos en un hogar donde sabemos que ellos, los dueños de casa, no quieren que estemos. Y lo único que queremos es irnos y estamos mirando y le decimos a la esposa, le hacemos señales al esposo y le damos un codazo. Sí, tenemos que hacer, ya no. Pero tan rápido que se quieren ir, como diciéndonos, pero váyanse, váyanse. Es jocoso, ¿verdad? Es jocoso, parece para la risa. Pero así nosotros nos hemos comportado muchas veces con nuestro Señor Jesucristo. Le hemos cerrado la puerta a Él, el dueño de nuestra casa, y le decimos, te amo, te bendigo, eres todo para mí. Pero no lo hemos hecho de corazón y es por eso que el Maestro ha querido dejar nuestra casa. Eso le pasó en la casa de Caifás, en donde lo sentenciaron y lo juzgaron. Es la única casa que Cristo no quiso ir, de las 12 casas que visitó en todo su ministerio. Pero hay una casa, como esta para mí es la casa 0, entonces solo hizo 11 visitas. Me sigue, ¿verdad? Entonces son 12 visitas que hizo a una casa, falta la número 12. Según mi apreciación, ¿cuál sería esa casa? La tuya, la mía, tu casa, el cuerpo de Cristo que ahora está expandido en muchos lugares, quiere ser visitado por Jesús. Tu hogar, tu familia visitada por Cristo. No lo rechaces, no pongas malas caras. No aceptes lo bueno de Jesús y las reprensiones no las aceptas. Acepta todo lo que te da
Acepta todo lo que te demanda, todo lo que Él quiere, toda su ordenanza y mandamiento, acéptalos. Debemos aceptar todo el paquete de bendición, porque aún en la bendición hay reprensión, hay exhortación, hay demandas. Esta es la visita que el Señor quiere hacer a tu hogar. Déjalo entrar con todo lo que Él viene a darte, pero también a exigirte. Padre bueno, bendigo a mis hermanos. Que hoy, Señor, sea un día especial para cada uno de ellos, Señor, y que al dejarte entrar a sus hogares puedan ser bendecidos con toda su familia. Los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad en que Jesús nos junte para adorarle, para bendecirle. Gloria a Dios.